No es bueno que Dios esté solo. Un programa de entrevistas exclusivas hablando de Dios. Dirigido y presentado por Gonzalo Altozano. I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near the 10-house gate. All those moments will be lost in time, like tears in rain. Juan Manuel de Prada, Baracaldo, Vizcaya, 1970. Su temprano éxito en la literatura y su claro compromiso católico le han granjeado una legión creciente de envidiosos y odiadores, siempre menor, en cualquier caso, que el número de sus lectores. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Qué tal, amigo? ¿Qué pasa, hombre? Que ya te pareces más a Chesterton. Sí. Qué indirectas para llamarme gordo. Oye, te he citado aquí porque esta es mi parroquia y el lugar donde me he casado, y porque, hombre, es la iglesia, yo creo, más bella de todo Madrid, y un lugar donde, bueno, que está muy vinculado además a grandes escritores y artistas españoles. Fíjate, aquí fue bautizado Quevedo, aquí se casó Lope de Vega, que luego también, como sabes, se metió cura, y aquí murió el gran músico Tomás Luis de Victoria. Oye, yo pensé que la entrevista la íbamos a hacer en la Feria del Libro. Mira, la Feria del Libro es un lugar que me parece repugnante, ¿no? Es un sitio que de vez en cuando me toca ir a firmar libros y tal, pero nunca he ido con gusto. No. Nunca he ido con gusto. No creo en el contacto del escritor con los lectores. ¿Por qué no? Bueno, creo que es negativo, creo que es pernicioso, primero para el propio escritor, porque el escritor siempre desmerece la imagen que el lector tiene de él, siempre lo imagina pues más delgado o más guapo y aparte pues mejor persona, ¿no? El escritor, yo creo que lo que al lector le interesa del escritor está en sus libros. Oye, Juanma, ¿tú te casaste aquí siguiendo los pasos de Lope o porque te cogía cerca de casa? No, yo me casé aquí porque es mi parroquia, como te digo, yo estoy totalmente en contra de esas bodas que se celebran en sitios... En las Seychelles. Sí, bueno, no en las Seychelles, o vamos a casarnos en la catedral de Burgos. ¿Y por qué? Ah, no, porque nos gusta mucho. Pues no, casi es en su parroquia, ¿no? Yo creo que, de hecho, una de las mayores tragedias que pesan sobre la Iglesia hoy es precisamente la disolución del concepto de parroquia y lo que la parroquia significa en la vida del católico, ¿no? Tu boda, Juan Manuel, la anunciaste en televisión. Es la última vez que te llamo así, señorita, pues la vida o Dios me dio una oportunidad extraordinaria de conocer a María Cárcava, con la que me casaré en apenas unos días. Bueno, lo hice porque consideraba que era un deber, una obligación ante nuestros espectadores. Es decir... María lo sabía que lo ibas a anunciar. Sí, este fue un anuncio que se hizo, repito, porque considerábamos que ante nuestros espectadores teníamos que decirlo. No, porque si no nuestros espectadores podían pensar que estábamos coqueteando o... Claro, ¿no? Es que era algo que teníamos que decir a nuestros espectadores, ¿no? Y así lo hicimos, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, luego eso pues se aprovechó con otros fines, ¿no? ¿Te sientes cómodo en televisión tú? Yo no me siento cómodo en ninguna parte. O sea, yo soy un marginal y por lo tanto... Un inadaptado. Un inadaptado, efectivamente. Entonces no me encuentro a gusto en ninguna parte, Y en televisión, naturalmente, tampoco. Lo que ocurre es que yo creo que el escritor, y más un escritor católico, tiene una obligación, ¿no?, que es conseguir que su voz se oiga. O sea, es una obligación, es una cosa que, aparte de una aspiración honorable, ¿no?, pero al mismo tiempo también hay
una cierta obligación moral, ¿no? Dices que no te sientes cómodo en ningún sitio. Yo dentro de San Ginés sí que te sientes cómodo. Bueno, digamos que aquí es de los sitios que más cómodo me siento. ¿Nos lo enseñas? Vamos a ello. Bueno, pues esta es la iglesia de San Ginés. Que tiene un organista de lujo, ¿no? Tiene, pues yo creo que el que está tocando el órgano seguramente que será su párroco, don José Luis Montes, Monseñor José Luis Montes, que es el delegado de patrimonio del Arzobispado de Madrid. Don José Luis, muchísimas gracias por abrirnos las puertas. Gonzalo. Dios. Juan Manuel de Prada sabe que en esta que es su parroquia tiene las puertas abiertas de par en par. ¿Es buen feligrés o no? Regularcillo. Un feligrés asiduo. Sí. Regularcillo. Bueno, es una maravilla San Ginés. Sí, es el de arte pictórico es la primera colección de todas las iglesias del Antiguo Madrid, sin duda. Y luego el monumento es un monumento muy importante, los que quedan en pie de esta época es el más singular. Sí. Juan Manuel de Prada se va a estrenar hoy como guía turístico. ¿Qué tal lo va a hacer? Seguro que lo hará bien, seguro que lo hará bien. Sí. Pues don José Luis, muchísimas gracias. Nada, por Dios, muchísimo gusto. Ha sido Muchas un placer. gracias. Muchas gracias. ¿Y tú qué piensas, Juan Manuel, cuando ves a los turistas con camisetas de tirantes, pantalón corto, la riñonera, haciendo fotos indiscriminadamente? Dices, oye, qué bien que se acerquen a... Bueno, lo que pasa es que eso, no nos engañemos, eso lo hacen porque hay alguien que se lo permite hacer. Y en este caso, evidentemente, es cada párroco, de forma directa, puesto que él es quien tiene autoridad sobre la parroquia, y luego pues los obispos, que no dan instrucciones a los párrocos, ¿no? Pero bueno, todo eso está haciendo mucho daño, además, porque creo que está rebajando el sentido de lo sagrado hasta unos extremos insoportables, de tal manera que ya la gente entra a una iglesia y no tiene ningún sentimiento de cosa sagrada, ¿no? Oye, nos ponemos estupendos y empezamos la entrevista citando a Dostoyevsky. El mundo será salvado por la belleza y la belleza es Cristo. Bueno, vamos a ver, yo creo que efectivamente la belleza nos pone en predisposición o en comunicación incluso con el misterio, ¿no? Y ciertamente ahora mismo hay una pérdida del sentido de la belleza impresionante, ¿no? Verdaderamente estremecedora, ¿no? Ves lo que se vende por arte y es algo verdaderamente angustioso. ¿Cuáles son las correas de transmisión que tiene el cristiano para hacer llegar el arte, la belleza? La propia vida tiene que tener ese sentido también de la belleza, del decoro, de la proporción, etcétera, etcétera, ¿no? De alguna manera nosotros también tenemos que aspirar a convertir nuestra vida en una obra de arte, ¿no? Puesto que de alguna manera sí ha sido concebida como una obra de arte. De alguna manera el artista lo que hace es repetir el proceso creativo de Dios, ¿no? Esa satisfacción que tiene Dios ante la creación, y vio Dios que era bueno, ¿no? Tú, Juan Manuel, cuando te sientas a escribir, por ejemplo, las máscaras del héroe y cuentas episodios de la vida de Gálvez, ¿también estás repitiendo el acto creador de Dios? Pues era una vida sórdida. Sí, pero bueno, decía Flannery O'Connor que la misión del arte era descubrir la acción de la gracia incluso en el territorio donde campea el enemigo, ¿no? De hecho, yo creo que uno de los grandes dramas del arte católico, y probablemente la causa de su descomposición en un determinado momento, es que pasa a ser, o sea, se confunde el arte religioso o el arte con una inspiración religiosa, se confunde con un arte sin problema, en donde todos somos buenecitos. Entonces se llega a un arte acaramelado, ¿no? Esta es una falsificación. Esta es una falsificación de la vida, que la vida no es así, naturalmente. De alguna manera es una negación del pecado original, es negarse a reconocer la existencia del pecado original,
pero incluso es una falsificación de la verdadera naturaleza de Dios. Cuando nosotros leemos la Biblia, Dios no es buenecito. Dios no es buenecito. Dios se cabrea también, ¿no? Y desde luego su Hijo no es buenecito. Cristo se cabrea. La santa ira, eso que se llama la santa ira, que es una virtud que habría que practicar un poco más, ¿no? Pues Jesús lo vemos airado en muchos pasajes del Evangelio, en muchos. No solamente cuando expulsa a los mercaderes del templo, que es lo único que se reconoce. Recordemos el pasaje de la higuera. Recordemos sobre todo la diatriba que lanza contra los fariseos. Raza de víboras, sepulcros blanqueados, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, creo que el arte católico tiene la obligación de mostrarle al hombre contemporáneo el problema al que se enfrenta el hombre en su paso por la tierra, ¿no? Y eso exige también, naturalmente que sí, retratar esos aspectos oscuros de nuestra propia naturaleza que está tocada por el mal, ¿no? Cuando dices que hay que practicar con más frecuencia la Santa Ira, ¿a qué te refieres? Yo creo que ha habido una serie de actitudes por parte de los católicos que han sido nefastas absolutamente, ¿no? Una de ellas ha sido el compadreo o el cambalache con el mundo, ¿no? En la carta a Diogneto, que es como sabes, un texto primitivo del cristianismo, creo que es del siglo II, vamos, pues ahí se nos cuenta que el cristiano vive en el mundo como el alma vive dentro del cuerpo, que quiere a sus semejantes y por lo tanto tiene que estar en el mundo, pero que se siente extranjera en el mundo, ¿no? Yo creo que uno de los mayores dramas de la Iglesia como institución y de los católicos a nivel personal y comunitario ha sido ese intento de cambalachear o de compadrear con el mundo, ¿no? De alguna manera tratar de amalgamar el reino de Dios y el mundo. Y eso pues nos ha llevado pues a connivencias, a complacencias con determinadas ideologías. Y esto al final ¿a qué ha conducido? Pues ha conducido a lo que yo creo que es la gran lepra, el gran cáncer del catolicismo en nuestro tiempo, que es lo que podemos llamar el dualismo, ¿no? Es decir, hoy en día los católicos hemos compartimentado nuestra vida y pensamos que nos podemos desenvolver en el mundo, en una realidad natural, como cualquier hijo de vecino. Es decir, aceptando las premisas y las reglas de juego que el mundo impone, ¿no? Y que reservamos nuestra fe para otro plano, que es el plano sobrenatural, donde ahí sí somos religiosísimos. Al final, el pensamiento católico ha desertado de todos los ámbitos, del ámbito político, del ámbito económico, del ámbito social, del ámbito cultural. Y es dramático escuchar a presuntos católicos que hablan sobre cuestiones políticas, sociales, culturales, económicas, desde premisas ideológicas que nada tiene que ver con las verdades de la fe, ¿no? Y esto me parece un drama, esto es un desarme intelectual monstruoso y esto es letal. Oye, Juan Manuel, ¿y ese compadreo, ese confundirse con el paisaje, no será consecuencia de una mala aplicación del consejo evangélico, sed cautos como palomas y astutos como serpientes? No, porque sinceramente creo más bien que es una aplicación solo de la primera parte. La de ser cautos como palomas. Sí, sinceramente, no. Es una frase evangélica, por cierto, que el que la dice no es para nada buenecito, como dices tú. Claro, naturalmente, hombre, pero es que y él cuando dice que no he venido a traer la paz sino la espada, claro, y luego nos están todo el rato con el rollo de la paz, oiga, perdone, ¿no? La paz, pero ¿de qué paz estamos hablando? La paz que vino a traer Cristo no es la paz del mundo. Esto lo dejó muy claro en el cenáculo, ¿no? Mi paz os dejo, mi paz os doy, no os dejo la paz de este mundo, ¿no? Es decir, está claro, o sea, el mensaje de Cristo es un mensaje
es un mensaje desgarrador, en el sentido en que te obliga a renegar de las artimañas del mundo, ¿no? Al final, a los católicos, y nos lo tenemos bien merecido, claro, el mundo que nos dice, no, pero es que no hay un acuerdo entre lo que decís y lo que hacéis. En el fondo el mundo nos está diciendo a nosotros lo mismo que Cristo le decía a los fariseos, ¿no? Haced lo que os digan, pero no hagáis lo que hacen. Y de aquí vienen muchos de los males que han sido aceptados por la generalidad de la gente. Por ejemplo, la autonomía del orden político respecto a un orden moral, la compartimentación de la vida, ¿no? en casillas incomunicadas, que es radicalmente anticristiano, ¿no? Porque la separación que la Iglesia siempre ha predicado entre las realidades sobrenaturales y las realidades naturales, es que las realidades naturales de alguna manera tienen autonomía, pero no independencia. La cosmovisión cristiana es que hay una esfera central, ¿no? Que es la fe, ¿no? Y el resto de esferas son como planetas que giran en su derredor, ¿no? Nosotros ahora estamos asumiendo una visión que no es la visión cristiana. Es un Dios al que se invoca mucho, constantemente. ¿No ves? Los americanos siempre están con sus paridas de "In God we trust", que Dios no sé qué, que Dios no sé cuál, y luego en el mundo se desenvuelven con una absoluta un absoluto desprecio hacia lo que Dios nos manda, ¿no? Y si tú hubieras practicado el dualismo, si hubieses compadreado más, si hubieses ejercido el buen rollismo, ¿no te hubiera ido mejor en literatura y no te ha ido mal en el mundillo? Sí, pero es que, ¿sabes lo que pasa? Que esos honores del mundo, llega un momento en que te resultan repulsivos, ¿sabes? Te resultan auténticamente repugnantes, porque son como manchas. Entonces, de alguna manera, a la vez que el mundo te repudia, tú también voluntariamente te apartas de esos honores, ¿no? Y porque te asquean, te producen náuseas. ¿Qué tal se vive en la marginalidad? Yo creo que es como uno tiene que vivir. ¿Sí? Sí. Yo creo que... ¿Qué fue Cristo? Pues Cristo era eso, era un excéntrico. Todo lo que hacía provocaba escándalo a sus contemporáneos. Todo lo que decía los dejaba absolutamente perplejos. Y vivía a salto de mata. Una de las maneras de amuermarnos y de destruirnos que tiene el mundo es obsesionarnos con mantener unas comodidades, ¿no? o las ventajas que nos concede estar en el centro, ¿no? Dices que en los márgenes se vive libremente, pero tampoco te dejan vivir en paz ahí, ¿no? ¿Notas el odio por la calle? Bueno, sí, pero eso ya nos fue anunciado, ¿no? O sea que ya con eso hay que contar, ¿no? Aunque vamos a ser bienaventurados, ¿no? Por ser insultados y denigrados y perseguidos. ¿A ti te pasa esto? ¿Tú lo vives? Sí, yo lo vivo. Lo he vivido además de forma muy intensa, ¿no? Porque ha habido momentos en mi vida recientes, además, en donde bueno, pues claro, te insultan por la calle o te denigran y te calumnian, y verdaderamente sí, es duro, pero yo creo que esa es una cosa con la que uno tiene que aprender a vivir, ¿no? Desgraciadamente yo creo que estamos en un tiempo muy difícil. Y además en España, desgraciadamente, la historia nos muestra que siempre ocurre lo mismo. La gente que ha sido expoliada y que ha sido destruida y que ha sido arrasada, ya no materialmente, sino espiritualmente, cuando verdaderamente se contempla ante el espejo y descubre el estado en el que se halla, se revuelve con furia, pero en vez de revolverse contra los causantes de ese mal, de forma misteriosa, demoníaca, se revuelve contra Dios. Hablas de lo demoníaco, hablas del demonio y no como un recurso literario.
No, hombre, hablo como una realidad, ¿no? Hablo como una realidad, claro, naturalmente. Una realidad que interviene en nuestra vida, que actúa en nuestra vida, pero que puede ser vencida, ¿no? Porque, como un día magistralmente dijo José Antonio Sayés, el gran teólogo en nuestro programa, en Lágrimas en la lluvia, el demonio, que efectivamente tiene mucha capacidad para seducirnos, sin embargo no puede vencer nuestra libertad. ¿El humo de Satanás ha entrado en la Iglesia? Hombre, yo creo que el humo de Satanás siempre estuvo en la Iglesia. Siempre estuvo en la Iglesia. En la primera Iglesia estuvo. Ahí estuvo en el cenáculo el humo de Satanás, ¿no? Judas, ¿no? Y luego la Iglesia está hecha por hombres débiles, por hombres sometidos a todas las flaquezas a las que está sometida nuestra naturaleza. Y la mejor prueba está en los propios apóstoles, ¿no? San Pedro, cobarde. Santiago y Juan, los hijos del trueno, iracundos. Tampoco eran buenecitos. No, ninguno era buenecito. Santo Tomás, incrédulo, etcétera, etcétera. Es decir, eso siempre ha estado ahí. Eso siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que también es verdad que sabemos por la revelación, sabemos porque así nos lo dijo San Juan en sus visiones, que al final de la historia habrá, conviviendo con la Iglesia fiel, habrá una Iglesia corrompida, la gran ramera, ¿no? que San Juan ve a lomos de la bestia roja, del anticristo, ¿no? Y eso pues desgraciadamente está ahí y constantemente vemos pruebas de esto. Y recientemente estamos viendo pruebas muy palpables de esto, ¿no? Y esto es sobrecogedor. San Juan también se sobrecoge cuando ve a la gran ramera, porque lleva escrita en la frente la palabra misterio. Es el misterio de iniquidad. Es el misterio de iniquidad. Es el mal metido en el corazón de la Iglesia, ¿no? Y esto pues ahí ha estado siempre, ¿no? Pruebas concretas de que lo estamos viendo. Yo no soy de los que diga, bueno, estamos en la gran tribulación, la segunda venida está próxima. Esto me parece humanamente absurdo, porque yo creo que nuestra misión no es ponernos a hacer cábalas, ¿no? de cuando es el fin del mundo, de cuando va a volver Cristo. Esto creo que no es nuestra misión. Pero sí es nuestra misión recordar esas verdades de la fe que no se recuerdan, y recordar que en nuestro tiempo presente al menos se están produciendo una serie de fenómenos que como mínimo deberían servirnos para recordar esas enseñanzas, ¿no? Esas enseñanzas que, repito, los curas han dejado de predicar en las iglesias, no se enseñan en la catequesis, han dejado de transmitirse. Esto es algo terrible. Entonces yo sí que creo que ahora hay una serie de fenómenos que nos muestran que están ocurriendo cosas que de alguna manera nos están diciendo: manteneos despiertos, manteneos, como en la parábola de las vírgenes y las lámparas de aceite, ¿no? Mantened vuestra lámpara encendida. Y hombre, pues desde el signo más evidente y más arrasador, que es esto que llaman crisis económica, que no es una crisis económica, sino que es una consecuencia natural de la apostasía generalizada, ¿no? Hasta, bueno, lo que hemos visto estas últimas semanas que está ocurriendo en el Vaticano, ¿no? Todas estas filtraciones de documentos reservados, bueno, documentos que han sido arrebatados de la propia mesa del Papa, ¿no? Oye, si las grandes verdades de la fe nos enseñan en muchas catequesis y en muchos púlpitos, ¿qué se enseña en su lugar? La religión reducida a sociología. Sociología buenista, sociología, vamos a aceptar a lo sumo, con una moral que muchas veces degenera en moralina, ¿no? Al final, la religión se termina convirtiendo en una especie de manual de autoayuda para desempeñarse en la vida, ¿no? En esta existencia terrenal, ¿no? Unas gotitas de consuelo, unas gotitas de esa bondad ternurista de la que hablábamos antes,
se escamotea cuál es la razón por la que Cristo viene al mundo, ¿no? Y al escamotear esto se escamotea toda la historia de la salvación. Hoy en día yo me atrevería a decir que mínimo una tercera parte de los dogmas que los católicos recitan todos los domingos en misa en el credo son dogmas no ya en los que no crean, sino dogmas que ya no conocen. ¿Tú rezas? Yo rezo bastante, sí. A ver qué remedio, ¿no? Aparte, vamos a ver, yo creo que todos rezamos. Evidentemente la fe no es un acto directo de la razón, ¿no? Pero la razón nos predispone a la fe. Por una parte, uno tiene que dar gracias por lo que ha recibido y al mismo tiempo tiene que resguardarse ante esa inmensidad que no puede conocer del todo y que le hace sentir su insignificancia. Y entonces, para que esa insignificancia no quede desvalida, necesita encontrarse con Dios, ¿no? No creo que existan ateos. En la Biblia no se menciona la palabra ateo ni ateísmo, ¿no? Se habla de idólatras, ¿no? Es decir, quien deja de creer en Dios no pasa a no creer en nada, necesita llenar ese hueco con otra cosa y de ahí nacen las idolatrías, ¿no? Todos rezamos. Yo creo que es una necesidad que está inscrita en nuestra naturaleza porque al final somos seres religiosos, ¿no? Bueno, Juan Manuel de Prada, no se te vaya a ocurrir a tu edad volverte buenecito. No, eso me lo tengo totalmente prohibido, ¿no? Soy muy sentimental, eso sí, pero buenecito nunca. Muchas gracias. Venga, gracias a ti.